capítulo 6. La guerra espiritual. Así le puse como título al sermón. Capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Y termina con las últimas palabras finales, no lo voy a leer. Quería referirme, como decía el título, una guerra espiritual. Cada uno de los creyentes, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, aquellos que formamos la iglesia de Jesucristo en este mundo, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que nos esforzamos por ahí por agradar a nuestro Señor. Todos tenemos que entender que todos estamos en esta guerra espiritual, en una lucha espiritual, que constantemente hay fuerzas que se oponen a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento, a nuestro andar diario, como Pablo estaba escribiendo aquí en esta carta. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. No sé si ustedes todos vieron la película 300. ¿Alguien no la vio? Que levante la mano. Titi, te la recomiendo. Agustín. Vieron que me encanta, a mí las películas de acción me encantan. Y esta me gustó mucho porque mostraba como hombres preparados, equipados, instruidos, bien formados, se opusieron a todo un ejército que venía contra ellos en Termópilas. Era un pasaje que por ahí tenían que pasar los persas para llegar a Grecia. De eso habla la película, obvio, reciente. Allí puede verse como un puñado de soldados bien entrenados y bien equipados defendieron ese paso para que el enemigo no siga avanzando a conquistar a Grecia. Aquí en estos versículos que hemos leído, quiero que prestemos atención que a lo que hago hincapié sobre esta guerra espiritual, esta lucha espiritual en la que todos estamos y debemos compenetrarnos y debemos estar conscientes. Porque nuestra lucha, como Pablo dice aquí, no es contra carne y sangre, o sea, no es contra seres humanos, para que se entienda, hermanos, cuando tenés problemas, cuando tenés oposiciones, cuando tenés dificultades, cuando tu vecino te hace mala cara, hay alguien más allá de tu vecino, que vos no lo ves, pero que se está oponiendo a tu vida de cristiano. Esto quiero que todos podamos entender. Y aquí describe tres características de estas maldades, de estas huestes, dice, espirituales. En primer lugar, dice principados y potestades. Estas son entidades demoníacas de alto rango que tienen poder y autoridad en el mundo espiritual.
Principados y potestades. Dice así el versículo 13, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Después dice, contra gobernadores de las tinieblas. Gobiernan en las tinieblas de este mundo, tienen influencia y control sobre todo el sistema mundo. O sea, nosotros vivimos en el mundo, consumimos cosas del mundo. ¿Sí? Ustedes, cada uno de ustedes tiene un aparatito chiquitito que les pido que, si alguno no lo puso en silencio, lo ponga en silencio. Porque eso distrae también. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, gobiernan todo el sistema de este mundo. Y lo hacen contra nosotros, los hijos de Dios. También dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice este versículo. Son fuerzas espirituales malignas, se mueven en las regiones celestes. O sea, esto que yo estoy haciendo ahora, no solamente mover en la mano, sino que estoy tocando las regiones celestes, si se quiere. Se mueven en el aire. Hoy aquí, entre medio de nosotros, primero estuvo el Señor, esperándonos. Pero también está el enemigo, para distraernos, para entretenernos, para no dejarnos escuchar, para que la palabra de Dios no entre en tus oídos y te empiece a trabajar en la cabeza, para que luego baje a tu corazón y decidas lo que Dios está deseando que vos puedas decidir. O sea, no son casualidades, ¿sí? No hay casualidades. Todo está bajo un control de estas huestes espirituales en las regiones celestes. Son quienes luchan contra el creyente y tratan, siempre van a tratar de obstaculizar, de impedir el avance, el crecimiento de la obra de Dios. El avance y el crecimiento de la obra de Dios. Y también el desarrollo de tu vida espiritual en forma personal. El enemigo se va a encargar de entretenerte de distintas maneras. Es muy importante entender que nuestra lucha no es individual, sino que somos miembros de un cuerpo. Pablo lo aclara acá en esta carta también, y en otras cartas. Pablo dice que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, también conocido como la iglesia. No es la iglesia de la gracia, somos la iglesia de Jesucristo. Y no somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, aunque bien podríamos llamarnos así. Porque también ese título también podemos tenerlo nosotros. Y con toda libertad y con todo honor lo podemos llevar. Somos los santos de los últimos días. Porque yo no sé vos, pero yo estoy esperando como Pablo. Decía, y nosotros, en otra carta, decía, y nosotros, los que estamos vivos, no nos adelantaremos a los que ya murieron. Estamos esperando al Señor Jesús. Estamos esperando ese momento. Por eso digo que por ahí podemos ser los santos de los últimos días. Decía que esta lucha es que debemos librarla todos nosotros, pero no te sientas una persona que solamente vos estás sufriendo los ataques, los embates del enemigo, sino que todos lo sufrimos. El Señor Jesús, pensando en este cuerpo, en esta idea, en esta organización que es la iglesia, en su última oración, así en el monte, hablaba con su Padre y le decía, Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, pensando en vos y en mí, pensando en nosotros, para que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. De eso se trata. Nosotros debemos entender que solo nada vamos a poder hacer. Pero qué importante que podamos pedir oración. Siempre se pide oración.
porque necesitamos la ayuda de los hermanos. Necesitamos estar siempre juntos. Así como ellos son un ejército, así nosotros debemos marchar también. ¿Saben qué? No estamos todos los días juntos. Cada uno tiene sus ocupaciones. No nos vemos todos los días. Y bueno, y por esa razón no debemos pensar que yo no estoy junto con ustedes y ustedes junto conmigo. Al contrario, debemos tener conciencia de que somos uno, de que debemos vivir en unidad. Esa es la idea. No te sientas un superhombre. Pablo escribía en una de las cartas, él no estaba en Corinto, pero estaba sucediendo algo muy grave en Corinto, que Pablo le escribe la carta, y él le dice, capítulo 5, versículo 3 al 5, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, dice, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo. Así está hablando de la unidad, de la que el Señor Jesús oraba con el Padre y le pedía que todos sean uno. Todos nosotros debemos ser uno. Entendamos entonces que el blanco, el objetivo, esto nos tiene que quedar claro también. El blanco y el objetivo principal no sos vos ni soy yo. El blanco y el objetivo principal de estas huestes espirituales de maldad es que la obra de Cristo no avance. Es que la obra del Señor no siga en este mundo, no continúe, no crezca, que la iglesia no crezca. De eso se trata. Dice un refrán, divide y triunfarás. Es lo que Satanás ha venido a hacer. Y estas huestes espirituales se encargan de hacer, aún en medio, y mucho más, no aún, mucho más, en medio de nosotros, la iglesia. De poner, no solamente distraernos, sino también ponernos malos pensamientos. Este no me saludó, ¿qué le pasa? ¿Qué se manda a la parte? Y comenzar a trabajar en nuestra cabeza. O conversando con otro hermano y hablando de un tercero. Y no hablando bien de ese tercero, sino hablando mal de ese tercero. No favorecemos para nada el desarrollo y el crecimiento de la obra de Dios cuando suceden estas cosas entre nosotros, mis hermanos. Le estamos alimentando a todas estas huestes espirituales de maldad para que la obra de Cristo no avance. Es que cada uno de nosotros somos importantes y todos juntos debemos tener conciencia que estamos inmersos en una lucha y en una guerra espiritual. Dice allí en capítulo 6, versículo 10, por lo demás. Esta palabra, por lo demás, podría decirse para concluir, o finalmente. La Nueva Traducción Viviente dice una palabra final. La Nueva Versión Internacional dice por último. Dios habla hoy, sí. Dice, y ahora, o sea, esta misma palabra, por lo demás. Si nosotros leemos en la Biblia, Dios habla hoy, vamos a encontrar, y ahora. La idea es que Pablo está mostrando la posición en Cristo que tenemos todos nosotros en esta carta, desde el capítulo 1 al capítulo 3, hemos encontrado y hemos visto cuántas cosas tenemos en Cristo Jesús. En el capítulo 4, hasta finalizar, Pablo fue mostrándonos cómo debemos andar ahora. Ahora que ya tenemos en claro que nuestra posición ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos que andar en novedad de vida. Tenemos que andar como verdaderos creyentes. Tenemos que andar como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que movernos con una inmensa responsabilidad. De eso se trata. Ellos y nosotros no tenemos nada que nos sirva, por lo tanto debemos buscar
Siempre. Siempre debemos buscar refugiarnos no en lo que yo conozco de Dios, no en cuanto conozco las Escrituras, cuánto he memorizado las Escrituras, cuánto es que vivo para Cristo. No debo refugiarme en eso, sino que debo buscar siempre mi refugio y mi fortaleza en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie, ninguno de nosotros, por más inteligente, por más que se haya, conozco hermanos que se saben hasta el Nuevo Testamento entero, mis hermanos. Pero estoy seguro que ellos no se creen ser mejores que ninguno de nosotros. Porque saben también que son presa fácil del enemigo. Entonces, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, como dice el salmista también, siempre debe ser en el Señor Jesús. Que el Señor Jesús sea nuestra fortaleza. De ahí viene toda la fuerza y el poder que necesitamos. Vestidos, dice la palabra ahí. Vestido es un imperativo, es un mandato, es una orden que le está dando, que nos está dando Pablo a cada uno de nosotros. Bueno, ahora, finalizando, preparémonos, vistámonos. Y ahora va a decirnos de qué tenemos que vestirnos. No hay opción para nuestra vida. Debemos vestirnos de toda la armadura que Pablo describe aquí en esta carta, en este último capítulo. Cada uno de nosotros, todos nosotros, necesitamos esta armadura, porque si no, no vamos a poder triunfar para la gloria de Dios. Y quiero decir también que cada una de las batallas que por ahí podamos llegar a ganar, no son triunfos nuestros, sino que son triunfos de Dios, que ya lo llevó adelante, que Él ya lo venció al hombre malo, a ya lo venció en la cruz del Calvario. El triunfo lo tenemos asegurado. Pablo mismo lo aclaró también en la carta a los romanos. Antes, más, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores. Entonces, mis hermanos, hermanas, estemos dispuestos a vestirnos, a tener conciencia que tenemos que tener cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo, toda esta armadura de la que describe aquí Pablo. Dice toda la armadura. Versículo 11 dice toda la armadura de Dios. Versículo 3 dice toda la armadura de Dios. Hace hincapié en toda, no hay opción, bueno, no me voy a vestir en completo. Estoy seguro que vos no salís con una zapatilla y con la otra no. Salís con un par, si no, vas a andar caminando así, ¿no es cierto? Y así con cada una de las cosas que necesitamos a diario. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Y acá comienza a desarrollar esta vestimenta del soldado. Pablo, seguramente los estudiosos meditan sobre este párrafo en el que Pablo escribe. No es solamente la única parte de las Escrituras que Pablo habla acerca de cómo estaba vestido el soldado, o habla del soldado en otros pasajes de la Biblia, también habla del soldado, en Timoteo también habla del atleta, del soldado, del nadador. Entonces, Pablo había sufrido tantas veces la cárcel, que ya era moneda corriente verlo a los soldados allí y ver las vestimentas. Y era algo que le había quedado tan grabado a Pablo, que Dios utilizó a través del Espíritu para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, a la iglesia de Dios, a su iglesia, enseñarnos cómo nosotros debemos vestirnos. Y acá dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. El soldado romano tenía una túnica que se la colocaba, o sea, tenía las partes para cubrirse las partes íntimas, y después se ponía la túnica. ¿Qué era la túnica? Era una gran túnica larga que llegaba hasta los muslos, más o menos,
se la colocaba por la cabeza, era sostenida por los hombros, y se la ceñía en la cintura con un cinto. ¿Sí? De eso está hablando Pablo aquí. Este vestido constituía un uniforme básico del soldado, era un recuerdo constante para el soldado, que pertenecía a las fuerzas del ejército romano. Todos no usaban esa túnica. Cuando se veían esos colores de túnica o cuando se veían esas túnicas, la gente ya sabía que era un soldado, porque lo identificaba esa túnica. Pero también, esta vestimenta no solamente lo identificaba al soldado como tal, sino que también debía tenerla siempre bien cuidada, arreglada, que no tenga arrugas, ni manchas, ni agujeros, ni remedios. Esto denotaba no solo negligencia y falta de disciplina, si tenía agujeros, arrugas, se imaginan. No solamente que denotaba la negligencia y la indisciplina de ese soldado, sino que también era como que el soldado estaba despreciando a su ejército. Yo me imagino. No había soldado que ande así, porque los mismos jefes lo iban a llamar y lo iban a poner en orden, o directamente lo iban a pasar por las armas, no tenían problema en aquellos tiempos. Esto es igual cuando la falta de limpieza y negligencia espiritual empañan la conducta cristiana. Cuando nosotros no mostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando hablamos que vamos a la iglesia, o a lo mejor no hablamos que vamos a la iglesia, pero todo el mundo sabe que vienen acá. A las 18 horas, los ven en sus casas salir. Ah, fulano de tal, sí, vaya a Sarmiento y Colón. A la iglesia evangélica, va con los evangélicos. Sí, seguro, todo el mundo, somos un pueblo chico y nos conocemos todos. Y todos saben quiénes somos. Te conocen, te observan. Y ojalá que no vean, no solamente que esa conducta que ven de que a las 18 venís y entras acá, para las 20 estás de nuevo en tu casa, y dicen, ese es un cristiano. Pero durante la semana, tu conducta, tu vocabulario, tus acciones, no te muestran como cristiano. Entonces ahí es donde tenés esta vestimenta que usaba el soldado, toda arrugada, toda sucia, agujereada, maltrecha. ¿Por qué? Porque no te cuidás. Porque tu vida debe ser consecuente con todos tus actos. Tu vida debe ser consecuente con todas tus palabras. Por eso Pablo también en esta carta decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Qué triste es cuando la gente que te conoce, que me conoce, que nos conoce, escuchan barbaridades de cada uno de nosotros. No hablan mal de fulano de tal. No están diciendo, escuchá la palabra que dice Rubén, qué boca sucia. ¿Saben qué? Esa gente dice, mirá Rubén, después va al mes y se mete ahí adentro y mirá Rubén. Ajá, no lo tenía Rubén con estas palabras. No lo tenía Rubén con este comportamiento. Es lo primero que dice. Pero más aún. Mirá Rubén, después se la pasa hablando de Dios. Y ensuciamos la obra de Cristo. No sirve de nada, como decía, mostrar que por ahí está, en este párrafo va a hablar del yelmo y va a hablar de la espada. No sirve de nada que podamos mostrar un casco reluciente, un yelmo reluciente. El yelmo nos habla de la salvación. El yelmo nos identifica que somos hijos de Dios, que somos cristianos. La espada es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Hermanos que dicen
tener a Cristo en sus corazones. Hermanos que por ahí dicen que son cristianos, pero su conducta, su comportamiento deja mucho que desear. Y aún nosotros, los líderes, y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, nosotros los líderes, Pastor Miguel y yo, cuando vemos esta conducta en tu vida, cuando escuchamos estas cosas de vos, ¿sabes qué? Somos hombres, somos seres humanos. Y déjame decirte que dudamos de tu salvación. Pero más allá de lo que Miguel, el pastor Miguel o yo, podamos pensar de vos, más importante es, ¿qué piensa Cristo de vos? ¿Sabes qué? A Dios no lo engañamos, al Señor Jesús no lo engañamos. Ella sabe si sos de Él o no. Si no lo sos, bien, no sigas alimentando estas huestes espirituales de maldad, sino entender que debes rendir tu corazón a Cristo. Entender que si no abrís tu corazón al Señor, Dios no puede hacer nada en tu vida. Y podés mostrar una fachada por fuera, pero por dentro estás podrido. Déjame decírtelo así. Porque así lo dijo el Señor Jesús también a esos fariseos, aquellos que se conocían todas las escrituras y que se recitaban el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Porque por dentro están muy lindos, bien blancos, pero por dentro están llenos de pudrición. ¿Y sabes qué? No formás parte de la iglesia de Cristo. No te engañes. Entonces, por ahí, hoy puede ser ese día aceptable. Yo no te quiero poner duda. ¿Sabes quién pone duda? Es Satanás. Satanás es el que pone duda. Porque el Señor Jesús es Padre de las luces. Entonces, Él jamás va a poner duda. Si tenés duda de tu salvación, quizás hoy sea la oportunidad para decirle al Señor Jesús, quiero arrepentirme sinceramente, Señor, entiendo que soy un pecador, entiendo que estoy perdido, te pido perdón. Hoy puede ser la oportunidad. Para que no te creas que por ahí pensás que estás y en realidad no estás. Dice la coraza de justicia. También la coraza de justicia se colocaba sobre la túnica y igual que como la túnica se metía por la cabeza y que se calzaban los hombros y llegaba hasta la cintura. Era de cuero, en algunos casos también con metales, y protegía toda la parte del pectoral y la espalda. O sea, ¿qué es lo que protegía? El corazón y los pulmones. Zonas bien vitales para los ataques del enemigo. Esta pieza también nos habla de la coraza de justicia, es la rectitud, el carácter que el creyente debe tener. Una vida que agrade a Dios y a sus semejantes. Nuevamente, alguien que está continuamente con su vida llevando gloria a Cristo. Ese hombre, esa mujer, también agrada a los semejantes. Es un hombre de fe, no con el don de fe, sino es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo en su corazón y vive de acuerdo a todo lo que él o ella lee, escucha en la palabra o de la palabra y lo vive continuamente, a diario, en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde anda, se muestra que es un hombre de fe. Calzado, dice, con el apresto del Evangelio. Eran unas sandalias, o eran unas botas, o en otras ocasiones podían ser alpargatas gruesas.
También le daban firmeza a sus pies para que pudieran desarrollarse en la lucha y mantenerse bien firmes. Esto nos habla de la prontitud y de la disposición que cada uno de nosotros debemos tener para compartir el Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, dice. O sea, se entiende que cada creyente, cada hijo de Dios, debe estar preparado para salir. Esto me llevaba a pensar en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando tenían que salir de Egipto, de la esclavitud, 400 años de esclavos, y comieron la Pascua, y el Señor Dios les mandó que tenían que estar, comer la Pascua apurados, y todos vestidos, y listos para salir. De eso nos habla este pasaje. Cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos para compartir el Evangelio a las personas. Estar siempre, 1 de Pedro 3:15 dice, estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Vamos, sos creyente? No sabía que eras creyente. Qué triste cuando te dicen así. Antes, cuando era más joven, me lo han dicho. Me acuerdo. Qué triste cuando te dicen, mira, no sabía que era creyente. O sea, esa es una digna, ¿cómo se dice? Cuando todos se dan cuenta, no me salga palabra, Martín. Bueno, ejemplo, algo que todos se dan cuenta y vos no te diste cuenta que tenías que hablar de Dios. ¿No te diste cuenta que debías comportarte como un hijo de Dios? Entonces debemos estar preparados, calzados los pies con el apresto del Evangelio. El escudo de la fe. Se refiere a un escudo grande, rectangular, era un armazón de hierro y de madera, era medio curvado, tenía una cubierta por fuera con piel, cuero grueso, que justamente ese cuero grueso servía para apagar los dardos de fuego del maligno del que habla acá, en el pasaje. El enemigo muchas veces atacaba con flechas con fuego, entonces cuando se cubrían con el escudo, el mismo escudo quedaba la flecha clavada y se apagaba el fuego. De eso se trata, que cada uno de nosotros, el escudo de la fe, decía, la fe aquí tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en nuestro capitán, en nuestro general. La misma confianza que estos hombres tenían de sus superiores, de quienes les daban órdenes, y ellos obedecían sin chistar. La idea es esa también para cada uno de nosotros. Siempre a veces tenemos, pero Señor, ¿podré hacer esto? Pero Señor, ¿te puedo ayudar con esto? El Señor no necesita de nuestra ayuda. El Señor lo que necesita es nuestra obediencia. Me recuerdo a Saúl, el rey que tuvo Israel. Y Samuel le dijo, tenés que ir y matar todo, porque Dios así lo había ordenado. Cuando llegó Samuel, y ese balido de ovejas, le dijo Saúl, los hombres dejaron lo más grande, lo más gordo para la comida, para el sacrificio. Y acá está el rey también, tenía que haber matado todo. Al rey, hombres, mujeres, niños. Sin embargo, el rey no obedeció. En otra ocasión también, este mismo rey tenía que salir a la batalla y Samuel le dijo, esperá que yo llegue. Cuando yo llegue voy a ofrecer sacrificio para que luego vayas a la batalla y puedas triunfar. Como Samuel se demoraba, no tuvo mejor idea el rey de ofrecer sacrificio a él. Cuando vino Samuel, le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me esperaste?
locamente al Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos hacer un montón de cosas para Dios, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, de nada sirve. Cuando encontrás versículos que te dicen tal cosa y que vos sabés que tenés que obedecerlo, tenés que obedecerlo. No hay otra cosa. Pero no hay pero para Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos, siempre dispuestos a confiar y a obedecer todo lo que el Señor nos manda a nosotros. Hace poquito hemos terminado sobre la autoridad espiritual. Yo no sé si todos han captado la idea de todo lo que hemos visto en la célula de la autoridad espiritual. Es muy grave, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de un líder, cuando entre ustedes hablan de un líder, o hablan de un pastor, o hablan de otro pastor, no necesariamente de esta iglesia, puede ser de otra iglesia, ni siquiera de acá de Paiva, puede ser de Santa Fe. Estamos hablando en contra de Dios. Tenemos que entenderlo a esto. Porque Dios es el que ha establecido a los líderes. Él es el que ha puesto en cada uno de los ámbitos de los estamentos de este mundo, ha puesto autoridades. Y debemos sujetarnos a eso. Eso nos dice la palabra de Dios. Así que no tenemos que renegar, tenemos que obedecer a Dios. El yermo de la salvación, Tomás, habla de recibir el don de la gracia de Dios, el don de la gracia de esta salvación. La salvación no ha sido ganada por nosotros, ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado. Esta pieza era una de las últimas que se colocaban. ¿Te imaginas? Tenía la coraza, tenía el escudo y tenía que colocarse el yermo. Dios nos ha dado una salvación tan grande y está completa. No le falta nada. ¿Sabes? También habla es un casco que se colocaba en la cabeza. También esto nos habla que el soldado cuando salía a la batalla tenía que tener el casco, porque podía recibir un golpe en la cabeza y mortal. Y en nuestra cabeza tenemos los pensamientos. Y que todos nuestros pensamientos sean para el Señor, que sean para Él. Hay un refrán, hay una frase de hace muchos años que dice que deja que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero no permitas que hagan nido. Y de eso se trata. Mis hermanos, el enemigo va a buscar por todos los medios de hacernos caer. El enemigo no es que, te va a hacer caer a vos y bueno, ya te caíste. No. Es que vos no sabés lo que Dios tiene preparado para vos. Esto es lo que siempre he dicho a los discípulos con los que he trabajado. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios quiere llevarlo adelante. Pero Dios no lo va a llevar adelante ese plan hasta que no vea un corazón, una mente rendida a sus pies, dispuesta a obedecer. Cuando ve esa actitud, entonces Dios comienza a poner en marcha ese plan que tiene para vos. ¿Y sabes qué? Ese plan que Dios tiene para vos no es para vos, es para la gloria de Él. Es porque Él te quiere utilizar para su gloria, para que la obra justamente avance. Miren, hermanos, si todos nos mantuviéramos con este espíritu del que el Señor Jesús hablaba en Juan 17, que todos sean uno, que todos tengamos esto en mente, la unidad, mantener la unidad por sobre todas las cosas, ser obedientes en todas las cosas, la iglesia avanzaría. También dice la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta pieza es la única que sirve de toda la armadura,
La espada es la única que sirve para defenderse como para atacar. ¿Sí? Es la única. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos conocer más de la palabra de Dios, porque allí es donde nosotros vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y si vos no lees, nunca vas a terminar de comprender qué es lo que Dios tiene para tu vida. Podés venir todos los domingos, ir a todas las células, pero Dios quiere que vos leas su palabra. No solamente que la leas, sino que la guardes acá, para que el enemigo no haga nido, la tengas acá, y siempre puedas bajarla a tu corazón para llevarla a la práctica, en obediencia. La espada también servía para defenderse, decía. El Señor Jesús es el ejemplo de eso. Fue atacado 3 veces por Satanás, por el enemigo. ¿Se acuerdan? La tentación. ¿Y con qué se defendió el Señor? Con la palabra de Dios. Entonces, también el pasaje de Pedro que leía para presentar defensa misma de todo aquel que demande razón de vuestra esperanza. Entonces, que nosotros podamos estar bien preparados con todo este armamento, con todo este equipaje. No es que tengo que tener uno y el otro no. Todo. El soldado tenía que estar así, bien vestido, bien calzado con todo. No tenía que andar con la coraza suelta o sin la coraza. Hace calor. Porque no sabía cuándo podía atacar el enemigo. Cada uno de nosotros debemos estar así también. Y termino con esto. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Saben qué? Así la idea de Pablo es como cuando comenzamos, que nos fortalezcamos también a través de la oración. Dice, en todo tiempo, mientras te estás vistiendo de toda la armadura, puedes estar orando. Mientras estás dispuesto a salir, puedas estar orando. Mientras andes por el camino, puedas estar orando. Mientras vengas a la iglesia, puedas estar orando. Mientras estés ahí sentado, puedas estar orando. No es necesario que cierre los ojos e incline la cabeza, porque Dios escucha tus pensamientos. Dios conoce tu corazón. Y siempre que la palabra de Dios es dada, como le dije al comienzo, el enemigo también anda acá. Y también suceden cosas, porque las fuentes espirituales de maldad también. Entonces necesitamos orar uno por otro. Hace un tiempo que vengo compartiéndoles que ustedes oren por nosotros, porque necesitamos de sus oraciones. Y nosotros oramos por ustedes. Porque es ahí donde nos vamos a fortalecer. Es ahí donde el Señor nos va a comenzar a hacer uno. Dejemos las mezquindades, dejemos de lado el que me saludó, no me saludó, que me mira bien, que me mira mal, que... No seamos niños caprichosos. Busquemos ser obedientes al Señor, estar dispuestos a servir al Señor, estar dispuestos a honrar con nuestras vidas al Señor. Y todos juntos, con un mismo sentir, como dice, dispuestos a llevar el Evangelio a todas las partes que el Señor nos pueda permitir hablar. Como decía Pablo acá, él pedía oración para que él pueda seguir siendo embajador en cadena. Pedía oración por esta iglesia, para que ellos también puedan orar por él. Y así debemos ser nosotros también, hermanos. Que estemos dispuestos a calzarnos, vestirnos, seamos conscientes que continuamente estamos en una guerra hasta que el Señor nos venga a buscar o nos lleve a su presencia. Continuamente vamos a estar librando una guerra espiritual.
Que el Señor nos bendiga.